Bueno, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. El día de hoy, pues, estamos aquí grabando este episodio. Primer episodio. La verdad que estoy un poco nervioso. Nunca había estado así tanto tiempo frente a cámara. Había empezado un poquito con lo de los podcasts, pero pues era puro audio, ¿no? Así que tú tenías un podcast. Ajá, y con mi esposa teníamos un podcast. Y pues damos gracias a Dios porque estamos empezando este proyecto. Yo soy Eduardo y pues me acompaña también mi compañero y amigo Abraham. Sí, yo soy Abraham y la verdad que es un gusto estar aquí con Eduardo platicando sobre estos temas que la verdad que pues nos apasionan mucho, ¿no? Habíamos tenido siempre la idea de sacar un podcast y Sí, desde el año pasado. del año pasado y hay que checarlo, ¿no? Ya lo vamos a hacer. Hay que checarlo y nunca lo checamos, ¿no? La verdad que sí, habíamos intentado, lo habíamos platicado varias ocasiones y pues el día de hoy parece que ya se está concretando. Gracias a Dios. Y pues lo que queremos compartir con ustedes es nuestro acercamiento, ¿no? Lo que hemos podido ver, comprender y que también el Señor nos ha mostrado acerca del trabajo misionero, ¿no? Y me gustaría pues preguntarte qué era lo que tú entendías por misiones, si alguna vez te habías acercado a esta parte, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos escucharán también tendrán por ahí su opinión, tendrán algún acercamiento en algún momento, ¿no? Yo creo que todos tenemos el básico, ¿no? Que las misiones es algo para los misioneros y nos viene a la mente la imagen de un misionero que es alguien que se va a una tribu lejana o que viaja de un lugar a otro para predicar y decimos, las misiones son para los misioneros, ¿no? Y la iglesia es como para sus miembros, ¿no? Y realmente yo esa visión la tuve siempre desde muy pequeño, porque desde muy pequeño pues crecí en un ambiente de iglesia y nunca tuve una parte de mí que se apropiara como tal de una identidad misionera, ¿no? Siempre hay gente para eso, ¿no? Siempre hay gente apartada para eso. Y no sé si a ti te pasó, la verdad que cuando uno era más joven, digo yo, en la etapa de, pues, pertenecer a las actividades de jóvenes, ¿no? No sé si tuviste esa oportunidad de hacer los que llamábamos para nosotros viajes misioneros, ¿no? Y era, pues, para mí como que el concepto de hacer un viaje misionero era más como una brigada, ¿no? Íbamos a algún lugar que, pues, de alguna manera había ciertas necesidades. Y pues se llevaba una caravana médica, dentistas, doctores, un nutriólogo, y se les hablaba acerca del evangelio, ¿no? Pero ese concepto teníamos nosotros como de, estamos yendo a las misiones, ¿no? Estamos haciendo un viaje misionero. Y pues de repente era 2, 3 días de esa actividad y un día así como de relax un poco, ¿no? De conocer el lugar, dependiendo de dónde fuera, ¿no? No sé si tú tuviste ese tipo de experiencias. Sí la tuve y fíjate que hasta hace creo que 2 años tuve una distinta, porque yo siempre participé en brigadas, como mi familia y mi papá siempre estuvo en todas esas actividades. Íbamos, había corte de cabello, que había consulta médica, la gente llegaba de todos los lugares. A veces se hacían brigadas en lugares donde ya había una iglesia. O sea, se hacía como, era más como una labor comunitaria, pero la iglesia creía que era como tal evangelismo, ¿no? Si acaso había un mensaje o alguien que predicara de repente, ¿no? Pero hace 2 años vinieron unos de Estados Unidos, de un ministerio, que hicieron bueno, tú estuviste ahí conmigo, ¿no? Sí, ahí estuvimos traduciendo. Traducíamos lo que podíamos, ¿no? Pero vinieron a hacer esa brigada y para mí eso cambió mucho porque ellos no llegaban solamente a atender gente, sino que tenían como sus estaciones, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, pasabas primero con el doctor, pasabas con, no me acuerdo qué otro, con asesoría psicológica, una también. así. Y pasabas a un momento donde hablaban uno a uno contigo del evangelio y se le predicaba a la gente y bueno, ahí ese fue como mi primer acercamiento a algo transcultural, por así decirlo, porque igual a mí me tocó traducir y yo no soy hábil con el inglés, yo no tengo ningún título certificado de inglés, sé lo que aprendo en la escuela, ¿no? Pero me mandaron y me dicen, papá, no, tú puedes, que hace falta y todo. Y estuve con una persona que no sabía español de Estados Unidos y yo supuestamente traduciéndole, ¿no? Al momento de compartir el evangelio con una persona, traducía de una manera que yo nunca había traducido a alguien en tiempo real, pues. Y lo que no entendía yo le predicaba y bueno, la verdad que fue una experiencia que cambió mi perspectiva de ver ese tipo de labor evangelística, que no es nada más
cumplir un requisito, cumplir con un plan, ¿no? Que a Ajá, veces es sí. la idea que se tiene en las Sí, iglesias. ahí viene en el cronograma y es como que ya sabemos que va a haber un campamento y también otro tipo de actividad como más evangelística de Ándale. lo que nosotros entendemos como misiones, ¿no? Es una categoría más Mm, dentro de todas las categorías que tiene la iglesia. Tiene categoría social, categoría de educación, categoría de recursos y categoría de evangelismo. ujú. Sí, también pues yo creo que cada quien ha tenido como experiencias distintas, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años estar en un ministerio evangelístico y haber asistido a una conferencia y en ella platicaban algo con respecto a la parte de las misiones y cómo nosotros debíamos verlo, ¿no? Y hablaban mucho de un texto en el cual decía que toda nación debía de escuchar y luego venía el fin del mundo, Sí, ¿no? sí. La verdad que a mí me dejó marcado como que en mi perspectiva, ¿no? Y sobre todo por la forma en la que esta persona explicó el texto. Y él decía muchas veces, nosotros como en ese periodo de espera, pues estamos así como que impacientes, sin qué hacer, Sí. pero como que el trabajo, o es como alguien que está esperando, no sé, su primer hijo, ¿no? O sea, a pesar de que va a esperar 9 meses, no lo ve como un tiempo perdido, ¿no? Sino al contrario. Ujú. Y ese regreso del Señor, nosotros debemos verlo como de esa manera. No sé si Preparación, ¿no? así es. Y la verdad que en esa ocasión cambió un poco mi manera de entender por qué es necesaria toda esta parte, ¿no? No sé si has tenido tú algún otro tipo de experiencia o alguna palabra que hayas leído o que pues haya cambiado tu forma de ver esta perspectiva, ¿no? Pues bueno, bueno, los dos somos estudiantes de seminario para quien no lo sepa del otro lado. Solamente que tú estás en tercer año, yo estoy en segundo año, y en el seminario dan un diplomado de misionología o de misiones, ¿no? Yo ya había tenido experiencias cercanas al evangelismo, pero a un evangelismo muy, pues más urbano, más de proclamación, más de predicar a la gente, hablar uno a uno, Ujú. ya tenía yo conocimiento. Y tengo algunas personas agregadas en mis redes sociales que son misioneros y yo veía que iban de expediciones y todo, ¿no? Pero cuando entré al seminario, el primer año yo no llevé este diplomado, hay un diplomado de misiones, que es la de misionología. Tú ya lo habías llevado, ya lo empezaste a llevar y tú me platicabas de acá de las misiones. Yo me acuerdo que te dije una vez, la verdad déjame empaparme porque yo Ujú, todavía sí, sí. no tengo como esa pasión que te veo a ti, ¿no? Pero cuando ya yo empiezo a llevar las materias, empiezo a ver que al inicio es un poco medio, ay, pesado. Nosotros queremos aprender teología, a mí háblame de Cristo, dicen uno, ¿no? Esto de misiones, déjalo a los misioneros, ¿no? Y todavía decían algunos compañeros, si nosotros no vamos a ser misioneros, ¿para qué llevamos eso? Sí, creo que es como un choque, pues en Sí, cuanto al pensamiento, lo que uno algo trae, fuerte, pues. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y cuando llevo este módulo, como que se abre mi entendimiento y dices, oye, lo que estás diciendo tú, estamos nosotros esperando la venida del Señor, pero esperándolo aquí en el templo y decimos, no, decimos, si viene el Señor, que nos encuentre aquí, no decimos en el culto. Ojalá no nos encuentre ahí, porque no sé, siento que tenemos una visión errada. ¿Qué puedes decirnos sobre esta visión como que un poco desviada que ha tenido la iglesia respecto a las misiones? Pues sí, yo creo que en lo que hemos ido también estudiando ahí en el seminario, pues de repente vemos la parte histórica, ¿no? Y pues en mi contexto yo vengo de una iglesia que se formó ya hace más de 100 años, casi llegándole a 150, ¿no? Ahí vamos cerca. Y una de las cosas que puedo notar es que pues la iglesia empezó con misioneros, ¿no? Que vinieron aquí a donde nosotros vivimos en este estado de Tabasco, en el sureste de México, y en donde pues en aquel tiempo no había absolutamente nada, ¿no? O sea, Era puro monte. ahora sí como dicen, no era puro monte, aquí había puro monte, ¿no? Y pues recuerdo leer, ¿no? En la historia de mi iglesia, cómo para venir desde Ciudad de México tenían que ir a Veracruz, creo que en tren, y de ahí bajar En por barco. barco hasta Centla, y de ahí venir por el río hasta llegar acá a Villahermosa, ¿no? Sí. Y cuando uno lo piensa y dice, bueno, y como que nosotros qué hacemos, ¿no? Con respecto a esa parte, ¿no? Y esa era como que el acercamiento que tenía yo, esa experiencia un poco de conocer, ¿no? En esa historia que nosotros tenemos de haber empezado con ese trabajo misionero
Y también tenía yo un poco de conocimiento en la parte de, pues mis papás en algún momento compraron biografías de misioneros, pues las leíamos algunas dos o tres, pero también notamos esta otra parte, ¿no? Que históricamente, una vez que se asienta la iglesia, se formaliza un tanto nuestra iglesia aquí en Tabasco y que es una de las más fuertes, ¿no? Hablando a nivel nacional, pues es de las más fuertes, ¿no? Se empezó como a perder un poco esta visión de ir hacia donde no se ha comprendido o escuchado el evangelio, ¿no? Y nos hemos como limitado un poco a nuestro propio territorio, ¿no? A lo que nosotros conocemos, sabemos, pero hemos perdido también la parte que hicieron las personas que trajeron el evangelio aquí a México, ¿no? Y que trajeron aquí a Tabasco. Y siento que en parte también, yo no viví ese tiempo, pero siento que viendo cómo están las circunstancias, siento que en parte también ellos fueron responsables en parte de algo. Porque se trae un evangelio, siento yo que basado mucho en soteriología en cuanto a los aspectos de salvación personal. Pero los mismos misioneros, igual como tampoco estaba tan desarrollado el tema, y he leído también sobre misioneros y, por ejemplo, Melinda Rankin, que fue una misionera estadounidense que vino a México, sus motivaciones no eran como tal con una misionología muy avanzada. Eran motivaciones de decir, oye, México no está todavía evangelizado, hay que ir a ver qué. O sea, ella no tenía, en el fondo, quizás sí, ¿no? Pero su motivación principal no era una visión global, no era de decir, la misión de Dios es alcanzar a todas las naciones. Todavía estábamos como muy en pañales con eso. Sí, era también lo que tenía pues un poco más cerca, ¿no? Claro. Ya vivía, ¿no? Claro, y se trae el evangelio para acá y luego vienen misioneros para acá y lo que traen es pues literalmente el evangelio, ¿no? Pero a la gente no se le instruye tampoco en qué sigue después. Y entonces a mí me gustaría decir que nuestro evangelismo está limitado a nuestro territorio, pero a veces ni a eso. Está limitado a nuestra propia vida, ¿no? Por eso surgen tantas doctrinas basadas en el hombre, basadas en tu propia prosperidad, en tu propio beneficio. Y hay mega iglesias que no envían misioneros a ningún lado, que no predican en ningún lado más que en el templo y más que para sentirte bien cuando estás ahí, ¿no? Y es como el sesgo que vive la iglesia hoy, la iglesia por lo menos de aquí de México, que no tenemos esa visión en la mente, pues. Y decías tú, somos el punto más fuerte, por lo menos de nuestra denominación en México, y creo que del cristianismo igual en México, porque no conozco más lugares que sean tan fuertes. Y no tenemos una fuerza misionera grande, ¿no? Son pocos los misioneros que enviamos. Sí, no solo hablando de nuestra denominación, ¿no? Sino pues hablando de todas pues esas expresiones de fe sana, ¿no? Sí. Pues la verdad que el sureste es de lo más fuerte que puede existir, ¿no? Y como tú dices, hay tantos ministerios, organizaciones, que uno pensaría, bueno, si nos juntáramos todos en un esfuerzo, pues podríamos lograr algo pues significativo, ¿no? Y lo que comentas también es cierto, ¿no? Y de eso se ve reflejado también en cuanto a nuestros libros de gobierno, ¿no? Que es algo que también como que identificamos a partir de, pues, tener este acercamiento al diplomado en misionología, ¿no? En cómo sí existe una parte de misiones en el libro de gobierno dentro del Ministerio de Evangelismo, pero como tal no es ir a las naciones, ¿no? Sino es más algo local. Comparte, predica, ¿no? Ajá, algo de sobre predicar, ¿no? Y también, pues aunque pareciera que no, pues eso también influye, ¿no? En lo que uno hace, en lo que uno puede hacer y en lo que también uno propone, ¿no? Sí, pero entramos un poco a hablar de esto porque quizá haya gente del otro lado que diga, bueno, o sea, como que está medio fuera de contexto a veces esto, ¿no? ¿Qué es la misión de Dios? ¿Es igual la misión de Dios a las misiones? Porque nos preguntamos, de hecho en el diplomado nos preguntamos en el último módulo, nos pregunta el maestro, ¿cuál es la misión de Dios con el hombre, para el hombre? ¿Cuál es la respuesta básica que respondería un cristiano? Pues la salvación, ¿no? Hablaría de eso, ¿no? Salvarlo de su pecado, ¿no? Pero dice el maestro, no. La misión de Dios no es salvar al hombre de su pecado. Esa no es su misión.
Es algo que Dios hace, sí, pero no es su misión. La misión de Dios es recibir gloria de el hombre, o sea, de cada pueblo, tribu, lengua y nación. Ujú. En Apocalipsis dice que habrá gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación alabando al Cordero. Sí, hablando pues un poco también de lo que vamos aprendiendo teológicamente, ¿no? De repente pues están estas cuestiones a las que se les dan un poco más de énfasis, ¿no? Hablabas de la cuestión de la salvación, que es la soteriología, y pues ahora se empieza a hablar un poco acerca de como que, o sobre todo en nuestra denominación, algo importante es la cuestión del pacto, ¿no? Lo pactual. Sí. Pero se ha ido pues desarrollando este ámbito en ver que, bueno, y lo explican, ¿no? Debajo de todo eso hay algo más grande, ¿no? Que es el reino, ¿no? Pero también vemos que al final, o el propósito final es la gloria de Dios, ¿no? Así es. De hecho, repetimos hasta cansarnos que el fin principal del hombre para los presbiterianos no es glorificar a Dios y gozar de... Lo repetimos todo como si eso fuera un conocimiento muy avanzado, ¿no? Sin embargo, no lo entendemos porque si nuestro fin es glorificar a Dios, entonces el fin de Dios, o sea, la misión de Dios es que nosotros le glorifiquemos. Ujú. Entonces, ¿cómo le vamos a glorificar? ¿O cómo le va a glorificar más gente si no lo conoce? Y eso es algo de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sobre todo esa parte, pues, disruptiva para nosotros, ¿no? Mm. Que de alguna manera nos hace cambiar nuestra manera de pensar o que, pues, choca contra lo que nosotros hemos ido aprendiendo, lo que nosotros hemos ido, pues, construyendo también, ¿no? A lo largo de todo este tiempo que, pues, pertenecemos a una iglesia. Y que el otro día me comentabas, ¿no? De alguna frase también que se mencionaba ahí en el curso y que era como un tanto controversial, ¿no? Decía el maestro, ¿no? Hablando de este mismo tema, decía, bueno, la Biblia da bases bíblicas para la misión de Dios. Pues decían, sí, ¿no? Sí da bases bíblicas, da algunos versículos. Pero decía el maestro, yo creo que la Biblia no da bases bíblicas. Yo creo que la Biblia existe porque la misión de Dios existe. Yo creo que la misión de Dios es lo que le da base a la Biblia. Ujú. Y de repente algunos como que, dices tú, traen ya su, lo que saben, lo que conocen y dicen, oye, este está diciendo una herejía porque cómo algo va a dar sustento a la Biblia. Pues realmente sí. Si Dios no tuviera un propósito para el hombre, no tuviera una misión, pues Dios no revelaría su palabra, ¿no? No le daría al hombre una revelación que es la escritura. Y a veces, y decía el maestro también, tenemos que acercarnos a la Biblia con una hermenéutica, que es una forma de interpretar la Biblia, con una hermenéutica misionera, ¿no? O misional. Pero yo creo que no hay que acercarse con una hermenéutica especial. O sea, si voy a hablar de misiones, me acerco con esta hermenéutica. Si voy a hablar de salvación, con esta hermenéutica. No, yo creo que es lo que la Biblia trae impregnado en todas sus páginas. Sí, que también es algo que me pasaba a mí o que me sigue pasando, ¿no? De repente, pues empiezas a estudiar como que la parte de teología y vas viendo vas viendo las cuestiones de predicación, ¿no? Que hay que preparar el sermón y dices, no, aquí es donde tengo que echarle más ganas, ¿no? Y de repente, pues empieza este módulo y no, tú dices, bueno, y ahora ya tengo esto aquí y ahora, pues acá, ¿no? Y empiezas a descubrir otro tipo de cuestiones, ¿no? Y de repente vas a algo educativo y dices, oye, pero acá también hay Ajá. como mucho trabajo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con lo que comentas, ¿no? Que de repente también, pues hay como sustento para la parte de la predicación, hay sustento para la parte de las misiones, hay sustento para la parte de la educación, pero no es que sea como, aquí voy a aplicar una parte de la palabra y acá otra y acá como que, sino que, o sea, debe ser un proceso como integral, ¿no? Y todo formar parte de esta revelación que Dios nos ha dado, ¿no? Ajá. Y aquí podemos distinguir. Si la misión de Dios es recibir gloria del hombre, hablando del hombre de todo pueblo, lengua, tribu y nación, no solamente mexicano, no solamente americano, no solamente gente de color blanco, gente de color verde, no, gente de todo pueblo, ¿no? Si esa es la misión de Dios, entonces, ¿qué tiene diferente con las misiones, no? Las misiones, según lo que yo tengo entendido, son esos esfuerzos humanos que se hacen para alcanzar la misión de Dios. Ujú. Es decir, ir a otro pueblo donde no se ha predicado es una misión.
No es como tal la misión, pero es una misión para la misión. Y entonces nosotros podemos entender que no todos seremos misioneros, o sea, no todos van a ir a otro lugar donde no se ha predicado a predicar. Pero lo cierto es que toda la fuerza de la iglesia tiene que ir a la misión de Dios. Todo tiene que ser para eso, todo tiene que ser para que todos los pueblos glorifiquen a Dios. Esa es la tarea que la iglesia tiene que cumplir. Cuando la iglesia se suma a esa tarea, está cumpliendo la misión de Dios. Sí, en esa parte pues hablábamos de ese esfuerzo pues colectivo, ¿no? Que es necesario poder realizar. Y algo de lo que vamos viendo y aprendiendo es cómo, y tiene que ver mucho sobre todo con la parte de ser el cuerpo de Cristo, ¿no? Y cómo cada quien tiene su propia función dentro del cuerpo, ¿no? Sí. Y pues yo tengo por ahí un personaje que pues utilizo de vez en cuando, que acá lo voy a promocionar. Para ¿no? eso es. No nos corran, es un cara de papa. Y de repente lo uso, ¿no? Para decir, que se ilustre un poco, ¿no? La parte de, pues, quitarle una mano, quitarle los ojos, ¿no? Y decir, bueno, o sea, si hiciéramos esto, ¿qué haríamos nosotros, no? Y eso es precisamente a la hora de sumar esos esfuerzos. Cada quien tiene talentos, habilidades, dones que el Señor les ha dado, y en esos es los que vamos a trabajar, ¿no? No porque, como tú dices, todos vayamos exactamente al lugar, pero sí saber que todos contribuimos a que el que está ahí Sí. está haciendo como que esa labor, ¿no? Pero apoyado por todos, ¿no? Tal vez a mí no se me da aprender otro idioma, ¿no? Pero puedo orar por la persona, puedo tal vez ofrendar mensualmente para ese propósito, puedo comentarle a otras personas que hay alguien allá haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, pero ¿y por qué sería la urgencia antes de continuar con eso, no? Estamos hablando de que Dios quiere gloria en todos los pueblos, y la Biblia habla de que la gran comisión es vayan y prediquen a todas las naciones, ¿no? Pero todas las naciones son todas las etnias, ¿no? O sea, la palabra de naciones es etne, que lo que nosotros traducimos como etnia es un grupo de personas que tienen cosas en común, ¿no? La geografía, la cultura, el idioma, el lenguaje. En todo el mundo hay, ¿cuánto recuerdas? 17,000 y algo etnias, ¿no? 17, pone 17,000 etnias en todo el mundo, pero no alcanzadas hay 7,000 o por ahí de 7,000, ¿no? Entonces, hay 7,000 pueblos que no están alabando a Dios. Hay una frase que dice, ¿cuál es la frase? No, las misiones existen porque la adoración a Dios no existe. O sea, si todos los pueblos adoraran, pues no habría necesidad de predicarle a un pueblo nuevo, ¿no? Pero como hay gente que no está adorando a Dios todavía, y el propósito de Dios es ser adorado, y nuestro propósito es darle la gloria a Dios, tenemos que cumplir con esa tarea. Y fíjate que esa parte es algo que pocas veces visualizamos, ¿no? Tal vez ni las llegamos a pensar. Pues de repente bromeamos, ¿no? Como el decir, bueno, pues solo los presbiterianos son los que van a estar como que en el cielo, ¿no? Adorando, ¿no? Sí. O imaginamos, digo, cuando tratamos de imaginar esta parte, decimos, pues todo el mundo va a estar hablando español, ¿no? Ahí en el cielo, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Que parecen el idioma de Dios, ¿no? El idioma de Dios, ¿no? Que parecen, pues, un poco graciosas, ¿no? Para nosotros. Pero sí, de repente no visualizamos el que pues va a haber gente, como tú decías hace rato, ¿no? De toda lengua, todo tipo de cultura, de diferentes lenguas, ¿no? Y no va a ser puro mexicano ni puro estadounidense, sino va a haber de todos los lugares del mundo, ¿no? Sí. Y quizás algo que me ayudó un poco en esa parte, aunque no era precisamente sobre las misiones, es el ministerio que existe en nuestra iglesia del esfuerzo cristiano, ¿no? En que está también alrededor del mundo. Y algo que yo le decía siempre a los jóvenes era como que imagínense que a lo mejor en este momento, en otra parte del mundo,
hay otros jóvenes como nosotros reunidos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, esta reunión de adoración o están haciendo una reunión de oración. Y como que sí empecé a pensar un poco, pues más global, ¿no? Como dijeran por ahí Ah, es la clave. en esa parte, ¿no? Pero de todas maneras, hasta ahí como que no se había transformado tampoco a la parte de, bueno, también en otras naciones hay necesidades, ¿no? Del evangelio. Sí, O sí lo sabemos, pero no lo empezamos como a identificar plenamente de quiénes son, dónde están, así es. cómo son esos grupos, ¿no? Sí, sí. Sí, no, nos imaginamos gente en taparrabo, ¿no? Gente colgando de los árboles, ¿no? No nos imaginamos eso, ¿no? Pero cuando nosotros nos apropiamos de esa misión, y eso que dijiste tú es importante, ¿no? Es una visión global. Hay un término que es la iglesia misional. Ujú. No es una iglesia misionera. O sea, una iglesia misionera tiene un ministerio de misiones o de misioneros y envía gente, ¿no? Y apoya y así. Pero una iglesia misional es una iglesia que todas sus actividades y esfuerzos van dirigidos a que se cumpla esa misión, a que se cumpla todo eso. Y decía un maestro también, creo que era Larry Walker, decía, cuando tú oras por una etnia, y toda tu vida oras por esa etnia para que esa etnia conozca al Señor, para que el Señor envíe obreros Ujú. a- allá, y luego en aquella, aquel momento glorioso en el que todos están alabando al Señor al final de los tiempos, puede ver a los de esa etnia, ¿no? Ahí Ujú. alabando a Dios también, y eso forma parte de un propósito, dijera, ya me parezco a Jesús Adrián citando, pero dijera Loki, ¿no? En la serie, ¿no? Un propósito glorioso. Esa frase de propósito glorioso es un propósito que todos nosotros, al que los cristianos deberían aspirar. Ujú. No solamente a que yo sea salvo, no solamente a que hagamos labor social en nuestra colonia, sino que la misión de Dios se cumpla en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra que es nuestra labor, ¿no? Sí, la verdad que pues, yo creo que tu sentir ha de ser el mismo, ¿no? De que este pues diplomado que hemos llevado nos ha abierto un poco más Mm, el panorama, la perspectiva de la necesidad. Y pues creo que justamente eso es lo que vamos a buscar hablar, ¿no? Y sobre todo sí, entrar a lo que mencionaba hace rato, ¿no? De cómo encajamos todos los miembros dentro de este panorama, ¿no? sí, Dentro de este proyecto como cuerpo de Cristo, ¿no? De qué sí, manera vamos nosotros a llevar o a buscar cumplir con esta misión de Dios de tal manera que todos participemos, ¿no? Y tengamos como que una función en sí. ese cuerpo, ¿no? Y Como en esa pues dice misión. el texto, ¿no? Sí, y realmente hay mucho de qué hablar, o sea, ahí, porque a veces podemos decir, no, esto están hablando como de una nueva idea, ¿no? Y aquí Ujú. vienen hablando de, pero la verdad que va a haber momentos donde lo hablaremos en otros capítulos, en toda la Biblia viene impregnada esta misión, cómo podemos hacerlo, cómo podemos participar, bueno, otros datos, otras estadísticas, pero por eso mismo es que surge este espacio que queremos conseguir aquí. M aquí se llama, ¿no? ¿Qué se llama M aquí? Pues por el texto, ¿no? M aquí, a veces bromeamos con eso, ¿no? En la parte de las misiones y decimos, M aquí, envíalo a él, ¿no? Pero pues nos olvidamos de que ese llamado es personal, ¿no? Y necesitamos pues responder, M aquí, envíame a mí, ¿no? Bueno, M aquí quiere decir, aquí estoy, o qué quieres que haga, ¿no? M aquí es, estoy a la orden. Ujú. Y lo responde Abraham, lo responde Moisés, lo responde Isaías, ¿no? ¿Quién me lo responde? Eh, Pues la idea también es como, pues como tú dices, ¿no? No solo enfocarlo hacia esta parte de misiones, ¿no? Porque en todo se claro, necesita esa respuesta, ¿no? Aquí estoy yo para servirte, para adorarte, para con tu cumplir misión. con tu misión, ¿no? Sí, Depende de en qué ámbito también estemos hablando, ¿no? Pues en este espacio pues vamos a hablar acerca de la misión de Dios, las misiones, una iglesia misional, pero también si tú te dedicas a otro tipo de ministerio, mm, también es esa misma respuesta, ¿no? De esa disposición a poder servir al Señor. así es. Pues ese espacio es el que vamos a buscar aquí, ¿no? Quizá, o sea, es un tema muy largo del que hablar, pero vamos a hacer episodio pues no tan largo para que por lo menos tengamos no sé cuánto tiempo, ¿no? El que Dios quiera que nosotros
platiquemos y conversemos esto, ¿no? Pero pues invitamos a todos también a que se sumen a estas conversaciones, a que nos envíen sus apreciaciones sobre lo que estamos viendo, a que digan, oye, esto no me parece, esto sí me parece, esto cambió mi manera de pensar, ¿no? Y a que nos sugieran también preguntas para poder hablar después de esto, ¿no? Precisamente la figurita, el logo que hicimos para M aquí es un carbón encendido, según el relato de Isaías, cuando un querubín se acerca a Isaías con ese carbón encendido, ¿no? Y es donde el Señor le dice, ¿a quién enviaré? Y él dice, heme aquí, ¿no? Pero ese carbón encendido también puede representar como eso que dice la palabra cuando dice que nosotros somos piedras vivas. Sí. Que tenemos que estar siempre ardiendo, que tenemos que, más adelante, que tenemos que contender por nuestra fe. Y ese fuego como de estar prendido siempre, ¿no? Y hace algunos años hicimos un retiro en algún lugar y quedó muy grabado en mí una enseñanza, ¿no? Y había ahí una fogata y como que la persona que estaba dando la reflexión sus pecados. No, eso no pasa aquí. Pero lo que sí trató de ilustrar quien estaba dando la reflexión era la parte de cómo permitir que se empezara a apagar el fuego. Hasta que alguien como que llegó y lo volvió a remover y se volvió como a avivar esa llama, ¿no? Y muchas veces pasa eso y pasa también el hecho de que pues de repente no estás en la carnita asada y se va por acá un carboncito, ¿no? Y pues como ya no está junto a todo lo demás, pues se va apagando, ¿no? Entonces creo que también eso es un poco el reflejo de ese logo, ¿no? El hecho de cómo mantenernos en esa comunidad, no apartarnos de ella de tal manera que pues se apague ese propósito, ¿no? Sino que al contrario, pues podamos mantenernos en esa pasión, en esa llama de servir al Señor, ¿no? Así es. Excelente, ¿no? Mira, yo diseñé el logo y no tenía eso en la mente. Pero qué bueno que lo mencionas porque también nos sirve, ¿no? Es muy interesante lo que simboliza para nosotros este proyecto, ¿no? No es solamente hablar de misiones, sino de cómo podemos estar siempre prendidos con ese fuego de querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Algo más que quiera decir? Pues yo creo que por este episodio, para no acabarme todo mi repertorio, ¿no? Y que podamos llegar al segundo episodio, pues que creo que sería todo, ¿no? Por añadir. Solamente pues invitar a quienes nos han estado viendo, nos han estado escuchando, a que puedan pues apoyar este proyecto, ¿no? Que puedan seguirnos también a través de los distintos medios en donde se va a compartir. Y pues ya sea que estés tú o esté yo, vamos a tener pues distintos invitados también en este proyecto. Vamos a procurar hablar de los temas, ¿no? Que has preguntado a quienes nos ven. Y sobre todo esa parte creo que es la que nos ha motivado más, ¿no? El hecho de ser movilizadores, ¿no? Y el otro día, pues que tuvimos una conversación con uno de los pastores que da el diplomado, nos agregaron a un grupo de WhatsApp, ¿no? Y era de movilizadores y ya nos presentaron a los dos como un movilizador de Tabasco y decíamos, ¿cómo tan rápido? No sé, si apenas estamos empezando, ¿no? Sí, le digo al pastor, siento que yo tengo el llamado para ser movilizador. Le digo, ¿qué puedo hacer? Primero te voy a meter al grupo, dice. Y les presento a Abraham, dice, movilizador de Tabasco. Y yo, bueno, pero es que así es la obra del Señor. O sea, aunque nosotros ya le hemos puesto mucho trámite y mucha espera y todo, todos somos llamados a llamar a otra gente a que se sumen. Así que también queremos movilizarlos a ustedes a que nos sigan, a que sigan nuestra página. Vamos a estar publicando contenido también acerca de esto. A que si les gustó ese contenido lo compartan, porque esa es la idea, que esto se siga compartiendo. Y pues bueno. Sí, compártenos cuál ha sido tu acercamiento a las misiones, qué ideas tienes tú acerca de la misión de Dios, pues ¿qué has escuchado de lo que hemos platicado el día de hoy que pues tal vez te ha retado o tal vez no encaja con la forma en la que pensabas hasta el día de hoy. Pues todo déjalo en los comentarios para que nosotros también podamos conocerlos, saber qué es lo que piensan y también tomar en cuenta pues sus opiniones, ¿no? Para seguir hablando de estos temas. Y yo creo que nos despediríamos ya con eso, ¿no? Y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Hasta luego.